Durante la última carrera en el parón de verano se vio la mejor oportunidad de Ferrari para lograr una victoria esta temporada en lo que, bueno, fue la primera parte. Pero sobre el final, en el último stint, ese ritmo que tenía Charles Leclerc se desplomó con el SF25. En Ferrari lo justificaron con un tema de un fallo en el chasis, pero George Russell, piloto de Mercedes, quien lo superó a Leclerc en la lucha por el podio, no está de acuerdo con eso y tiene otra teoría, sobre todo haciendo referencia a que probablemente el Ferrari podría haber terminado la carrera fuera de reglamento. Así que vamos a estar detallando qué hay detrás de eso y también vamos a hablar de cómo McLaren, quieras o no, terminó perjudicando a un Oscar Piastri que por la radio durante el Gran Premio de Hungría pidió algo que no se lo dieron, que era enfocarse en Lando Norris. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita y arrancamos con el problema del equipo McLaren, que realmente se están disputando este campeonato. Ya sabemos que es un mano a mano entre los dos pilotos del equipo de Woking y Lando Norris logró otra victoria esta temporada, logró la novena de su carrera, superando por una a Oscar Piastri, pero también logró recortar puntos y quedando justamente a 9 puntos de cara al parón de verano, lo que es un momento clave porque si no se iba a ir ya con más de una carrera de diferencia. Piastri al parón de verano, si se invertían las posiciones y fue algo clave para Lando Norris. Fue la victoria número 200 de McLaren en la Fórmula 1 y es un momento sin dudas mágico para el equipo que domina a placer la categoría máxima del deporte en motor y el desarrollo del MSL 39 ha sido tremendo y además está coincidiendo con fallos en las mejoras de sus principales rivales como lo son Red Bull, Mercedes, Ferrari, que están sufriendo muchos, mientras que el equipo McLaren sigue dominando a placer. Otra señal de lo que ha marcado, ¿no?, el rumbo de McLaren es que la discusión se está centrando por ahí en los pilotos y las estrategias que han influido en sus posiciones, en la lucha interna y en que de una manera u otra siempre terminan ganando a los rivales, sea como sea. Hay mucho en juego, a ver, probablemente sea una de las pocas posibilidades en la que tengan tan clara la posibilidad de hacerse con el título ambos pilotos. Y metiéndonos en la lucha, durante el Gran Premio, McLaren optó por dos estrategias diferentes entre sus pilotos. En Hungría, la variable de Charles Leclerc que se colocó por delante de ella en la clasificación y bueno, la largada también que vio a Lando Norris caer hasta la cuarta posición mientras Piastri quedaba en la segunda posición, obligó a terminar modificando el plan que tenían, sobre todo con Lando Norris, que los dos pilotos pensaban, o el equipo pensaba que con los dos pilotos iban a ir a una estrategia a dos paradas, pero se vio modificando esto sobre justamente el equipo Ferrari, se vio modificando la estrategia, ¿no? Con un Piastri siguiendo por ahí la estrategia de Leclerc, mientras que un Lando Norris fue a una sola parada. El resultado final fue que la estrategia de Norris fue la que prevaleció, ¿no? Un Lando Norris que tuvo una diferencia de estirar el primer stint hasta la vuelta 30 y luego colocar el neumático duro hasta el final, una tanda de 40 vueltas con el neumático duro prácticamente, mientras que su compañero de equipo Oscar Piastri hizo medio duro, parando bastante más temprano, parando alrededor de la vuelta 17-18, luego colocó el neumático duro y otra vez el duro para ir a atacar a un Lando Norris al cual le terminó descontando bastantes segundos sobre el final y llegándolo a atacar en las últimas vueltas. Vimos, ¿no?, esa maniobra desesperada de un Oscar Piastri que a falta de dos vueltas sobre el final se tiró desde muy lejos en la curva 1, bloqueando los neumáticos, casi se lo lleva puesto y ahí se terminó la posibilidad con Lando Norris, que hay que decirlo, la verdad que manejó muy bien bajo presión con un déficit de neumáticos, pero en Hungría necesitas una gran diferencia de neumáticos para superar a otro coche y el aire limpio es lo principal y por eso no está contento Oscar Piastri con cómo se tomaron las decisiones. La realidad es que a Piastri le empieza a preocupar un poco, yo creo, ¿no?, lo que ha perdido, ¿no? Algunas victorias, sobre todo la de Silverstone, que ya lo hemos remarcado, que perdió por un error propio detrás del safety car, que está bien penalizado, que, bueno, le entregó la victoria a su principal rival, a Lando Norris, y bajo este fin de semana el tema de las estrategias no cayeron de su lado y terminaron favoreciendo a Lando Norris, cosa que por ahí se ha visto, creo, en esta temporada, de que un poquito mejor ha ido Lando Norris con el tema de las estrategias. Pero hay algo que pasó bastante desapercibido durante el Gran Premio y fue la radio de Piastri. ¿Por qué? Porque durante el primer stint, previo al intento de undercut de Piastri sobre Charles Leclerc, le preguntaron sobre la situación y le sugerían el undercut al piloto de Ferrari. Pero ¿qué es lo que contestó? Como están viendo en la radio, que está en inglés, pero lo traducimos.
Lo que contestó justamente Oscar Piastri es que él quería la mejor chance para vencer a Norris, que no le interesaba tanto Charles Leclerc, que quería cubrirse de su compañero de equipo, ya que en ese momento él estaba por delante en pista. Sin dudas, Piastri no debe estar para nada contento. El tema de las estrategias no han caído a su lado como dijimos últimamente, pero en este caso pidió exclusivamente eso, cubrirse de Lando Norris y así todo terminó por detrás del piloto británico. Yo entiendo igual a McLaren, ¿no? Ellos se la jugaron a dos opciones distintas y así tenían por ahí más chance de lograr la victoria. Incluso vimos cómo fue el ingeniero de Norris quien le sugirió a Lando ir por la estrategia de una parada. ¿Por qué? Porque en su momento cuando Lando queda primero en pista, que habían parado los dos pilotos, tanto justamente Charles Leclerc como Oscar Piastri, le dice su ingeniero a Lando, Lando, te sugiero o podemos intentar ir a una parada. Y Lando Norris le dice, ¿por qué no? Como diciendo, no tenemos nada que perder. Total, él iba a terminar tercero. Si iba a dos paradas, iba a terminar tercero. Si iba a una parada, se quedaba sin neumáticos, paraba y quedaba tercero también. Porque tenía un gran margen con George Russell. Entonces no tenía nada que perder y mucho que ganar Lando Norris. Y así fue lo que pasó. Veremos. A ver, esto probablemente termine afectando la forma en la que va a trabajar el muro de Piastri en la segunda parte de la temporada. Ya va a llegar el momento en el que a veces incluso por ahí tengan que sacrificar alguna posibilidad clara de victoria, como parecía, ¿no? Que era dos paradas durante el fin de semana de Hungría, la batalla con Leclerc, para cubrirse más que nada de Lando Norris. Sabemos que lo importante es la clasificación. El que está primero termina priorizado por McLaren para la estrategia. Es lo que han hecho, sea Piastri o el Norris el que esté por delante a la hora de parar en boxes, pero acá tomaron una decisión diferente y sobre todo entre Norris y su ingeniero, que sabemos ya está librándose esa batalla interna. Piastri llega al parón de verano con una ventaja de 9 puntos sobre Piastri, quedan 10 carreras por disputarse y yo creo que por ahí lo que hemos visto en esta temporada es un mejor rendimiento de Piastri que no se ha terminado de plasmar por alguna que otra cosa, como vimos algunos pequeños errores. Lando ha tenido por ahí más irregularidad yo creo que Oscar Piastri, pero ha aprovechado estas pequeñas posibilidades para seguir colgado ahí en la batalla del piloto británico. Veremos, yo creo que esto va a cambiar un poquito ya de cara a la segunda parte de temporada y como dijimos, podemos incluso ver alguna carrera que nos esperemos que gane McLaren y por ahí por la lucha entre ellos, por cubrirse entre ellos, se abra la ventana para que logre la victoria algún que otro equipo y o piloto. Hablando ya del equipo justamente Ferrari, de las sospechas de Russell. Russell ha deslizado sobre lo que puede llegar a pasar, ¿no? La teoría con lo que pasó con Ferrari y Charles Leclerc, ya que ha analizado la última tanda en la que han reportado, como dijimos, un problema de chasis y es lo que ha dicho Ferrari, que sufrió este problema a partir de la vuelta 40, que le hizo perder alrededor de 2 segundos por vuelta, era lo que informaban. Recordemos que Leclerc terminó 45 segundos de la punta cuando a mitad de carrera venía liderando, algo absolutamente increíble. Una situación que frustró mucho al monegasco porque, bueno, otra vez largó de la pole y no pudo transformarlo en victoria. Lo que dijo Leclerc era que no esperaban eso, que no podían hacer nada para controlar la situación teniendo en cuenta el problema que tenían y al salir del coche pudo comprender mejor lo que estaba pasando, es lo que dijo Charles Leclerc, que en la radio se lo veía muy furioso durante el Gran Premio. Es frustrante porque cree que podrían haber ganado, pero que van a tratar de hacerlo después del paro. Sin embargo, George Russell, quien lo superó justamente a Leclerc y terminó, bueno, 20 segundos por delante del piloto monegasco, deslizó su sospecha y su preocupación con lo que podía pasar con el SF25, que él no cree que haya sido tanto un daño en el chasis. El piloto de Mercedes, que acabó tercero, tras adelantar al monegasco, él creía que estaban preocupados en Ferrari por un tema de la legalidad del coche al final de la carrera, que es lo que él veía reflejado también en el SF25 de Leclerc cuando lo venía persiguiendo, con lo que pasaba al final de la recta, con lo que pasaba con el monoplaza, con cómo se comportaba. Y de acuerdo con la teoría de Russell, lo que cree él es que podrían haber aumentado la presión de los neumáticos en la última parada para evitar que el coche deslizara demasiado, ¿no? Ese problema que está teniendo Ferrari, que incluso durante el Gran Premio de Hungría a Hamilton muy temprano le pidieron ya que haga lift and coast, que recordemos de lo que viene haciendo Ferrari para que el coche durante las curvas o en la llegada, en la frenada de las curvas, que es donde más rápido llega y más bajo llega el coche, esté un poquitito más alto y no termine deslizando tanto el fondo y así no termine quedando fuera de reglamento a final de la carrera. Entonces, es lo que habló Russell sobre todo esto. Vamos a detallar ahora qué es lo que dijo el piloto británico, que explicó la teoría y cómo cree que si realmente Leclerc seguía con el stint, el tercer stint mejor dicho,
con los neumáticos con la misma presión que lo que hizo en el segundo stint, el coche podría haber terminado fuera de reglamento. No va a decirte que están cerca de ser ilegales. Lo único que se nos ocurre es que estaban corriendo con el coche demasiado bajo y tuvieron que aumentar la presión de los neumáticos para la última tanda. Estaba utilizando un modo de motor que ralentizaba el motor al final de la recta, que es donde más se desgastan los neumáticos. Es lo único que se nos ocurre basándonos en los tiempos de vuelta, el modo motor del que llevaban y cosas por el estilo. Bien, ahí están las palabras de Russell diciendo, ¿no?, que el coche por ahí estaba demasiado bajo. Al aumentar los neumáticos aumentas un poquito la altura del coche y eso terminó afectando muchísimo, obviamente, al rendimiento del monoplaza, porque al levantar el coche sabemos que prácticamente el 80% de la carga aerodinámica de estos coches se genera en el suelo y eso termina afectando. Y esto que dice el piloto de Mercedes coincide con algo que dijo Vasseur post Gran Premio, ya que le consultaron lo siguiente. Le dijeron, la periodista: el sufrimiento de Leclerc empezó inmediato, tras afrontar el nuevo juego de neumáticos duros, el tercer stint. ¿Crees que fue un problema con la presión de neumáticos? Y lo que dijo Vasseur es: probablemente, pero tenemos que investigarlo. Sin embargo, la diferencia no era enorme. Es cierto que en los dos primeros stints teníamos control y en el primero incluso logramos abrir una brecha con Piastri. En el segundo estábamos bajo más presión, pero aún así logramos mantener el primer puesto. En el último stint teníamos una diferencia de 2 segundos con los McLaren en ritmo. Perdimos la carrera por completo. Es realmente decepcionante porque hasta ese momento lo habíamos estado haciendo bien, así que hay que investigar qué fue lo que pasó. Y ahí están, ¿no? Nunca descartó, terminó desviando un poquito esa situación, dijo: es una posibilidad, tenemos que investigarlo. Y como dice George Russell, ellos no te van a decir aumentamos la presión de los neumáticos porque si no el coche iba a quedar fuera de reglamento. Pero sumado a lo que dice Russell, lo que se veía reflejado en el tema del motor, cómo se cayó el ritmo, sumado a lo que le habían dicho a Lewis Hamilton de que haga lift and coast ya desde muy temprano en la carrera, bueno, probablemente Ferrari terminó jugándole en contra a esto, ¿no? El tema de ser presionados por los McLaren, tener que acelerar de más, tener que presionar de más, y eso llevase a exigir más el coche, a que vaya, bueno, el tema de desgastando más el fondo, y ya sobre el final, cuando ya habían muy complicado, directamente terminaron de levantar para que no quede fuera de reglamento el coche. Es una posibilidad, sabemos que están sufriendo mucho con esto, no sería la primera vez en el año. Recordemos que en China Lewis Hamilton quedó descalificado por esto mismo, así que mucho trabajo por hacer todavía para la escudería de Maranello, que ellos creían que esa suspensión nueva que estrenaron en Bélgica, que trajeron acá, que se vio un paso adelante, iba a solucionar estos problemas del desgaste del fondo, pero parece que continúan y ya veremos cómo se enfocan con esto en la segunda parte de la temporada. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.